Gracias. Hoy nuestros columnistas se han venido con mujeres, Sergio Viñegi trajo a las Ezcurra, y en especial a María Josefa Ezcurra. Mariana y Carolina eligieron a alguien más querible, eligieron a Idea Vilariño. Las escuchamos, Mariana. Idea Vilariño la elegimos con Carolina un poco, la verdad porque nos gusta, ¿no? Teníamos ganas de encapricharnos un ratito. Y además venimos un poco entusiasmadas, creo, en esto de rescatar mujeres. Idea Vilariño, para quienes no la conocen, era una poeta uruguaya. Murió hace muy poco, en el 2009, tenía 89 años. Y es una poeta de la generación del 45. Cuando hablamos de generación del 45, la generación de Onetti, Benedetti, esa generación famosa de escritores y poetas uruguayos. También, y esto es un aspecto de ella menos conocido, era traductora, era compositora, era docente. Después vamos a escuchar una musiquita de algo a lo que ella le puso letra que los va a sorprender. Pero primero y antes de seguir, me gustaría que la escuchemos. Tenemos un audio de Idea. Idea es muy curioso, esto se lo puede pasar en Uruguay. Sus hermanos se llamaban Numen, Poema, Azul y Alma. Ella se llamaba Idea. ¿No? Me gustaría que estuviera acá el amigo Beto para que revele su segundo nombre, a ver cómo se llama. Bueno, le escuchamos a Idea Vilariño y después seguimos un cachito. Escribo, pienso, leo, traduzco 20 páginas, escucho las noticias, escribo, leo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es muy breve, pero esa brevedad de alguna manera define algunas de las características de su poesía. Primero, una poesía absolutamente del yo. Quiero decir, ella dice escribo, pienso, leo, pues ella escribía sobre sí misma constantemente. Y además escribía muchos poemas de amor con un destinatario en general muy específico, por lo menos el de Poemas de Amor, que es su libro más conocido, que era Juan Carlos Onetti. Si alguna vez ustedes vieron fotos de Juan Carlos Onetti y fotos de Idea Vilariño, las googlean, van a decir, esto es una pareja muy extraña. Ella era una mujer bellísima, él no. No era una mujer y no era bellísima tampoco. Pero bueno, fue un romance muy apasionado y muy complejo, el que ahora me voy a explayar un poquito más, pero primero les quería contar un poco sobre ella. Empezó a escribir poesía Idea a los 14 años, una cosa así. Tiene una familia que le estimulaba mucho para que hiciera lo que quisiera en general. Y todos esos primeros años además se acaban de editar hace un tiempito ya, pero el libro se consigue en un volumen que se llama Diario de Juventud, que recoge, tiene 500 páginas, es un montón, y recoge los textos de Idea Vilariño en diario del 35 al 45. Es muy interesante porque es antes de que apareciera Onetti en su vida, en la formación de una escritora y también la formación de una mujer intelectual rioplatense en esos años. Es muy interesante además como documento. Y un grado de obsesión consigo misma impresionante. Llevó diario hasta 2 días antes de su muerte y además lo transcribió. O sea, había un momento que el diario se veía, murió a los 89 años, había un momento que el diario, después de tantos años, empezaba a poner amarillito. Y ella, algunas partes en lápiz, tenía miedo que desapareciera, así que lo transcribió. No sabemos cuánto corrigió, digamos, ¿no? Tenía una capacidad para editar su vida impresionante. Como les decía antes, tiene 12 poemarios, una cosa así, pero es una poeta del registro, ella, y del yo. Ella creía que todo lo que no escribía desaparecía, se perdía, así que tenía esa obsesión por escribir acerca de su experiencia y sobre sí misma, para encontrarse, decía ella. Incluso decía que se releía para recordar cómo era. Bueno, tiene una relación muy moderna. Ahora hay muchos poetas que hacen eso, en ese momento no era tan común, era considerado un poco excéntrico. Ahora ya hay toda una cuestión de la poética del yo y todo eso que tiene más que ver con cómo se piensa el arte en el mundo contemporáneo, que en ese momento se pensaba medio de otra manera. Y también se tomaba muchísimos retratos, esto les decía, era muy bonita, y estaba un poco
obsesionada consigo misma, sobre todo en una época, y esto me hace acordar un poco a Clarice Lispector, que tuvo una enfermedad de la piel que se lastimaba mucho y estaba obligada a cubrirse con un velo, cosa que le daba como una aura romántica, pero ella la pasaba bastante mal. Digo, me hace acordar porque Clarice Lispector en un momento de su vida se quemó también en la cama. Mucha gente cree que murió ahí, pero no, sobrevivió. Pero después tuvo una relación muy, muy compleja con cómo había quedado su piel y su cuerpo, porque también era una mujer muy hermosa. Como les decía, además de poeta, fue docente, fue profesora de literatura en secundaria, por lo menos hasta el golpe de Estado del 73 es el golpe de Estado, ¿no? Allá en Uruguay, sí. Y después del 85 entró a la facultad, también como profesora de literatura. Y fue una traductora de Shakespeare. Las obras de Shakespeare en Uruguay se hacen en la versión de Idea Vilariño, algunas acá también con unas pequeñas correcciones. Y como compositora escribió canciones que después vamos a escuchar para Biglietti, para Cita Rosa, para Los Olimareños. En fin, es una mujer sumamente ecléctica. Hay ensayos muy hermosos de ideas sobre todo sobre letras de tango, que son brillantes y que son muy difíciles de conseguir, y es una lástima eso, ¿no? Porque es como esa parte, hay mucha más presencia de su poesía y de su romance con Onetti, que es notable. El romance con Onetti es muy divertido, ahora les voy a contar un poco, y poco del trabajo que hace ella, por ejemplo, con el tango, que era uno de sus de sus gustos así totalmente excluyentes, y sobre todo las letras que analizó y pensó mucho, y son libros muy lindos y difíciles de conseguir. Ella era bastante reclusa, además daba muy pocas entrevistas. A lo último de su vida dio un pocas, les dio una muy buena a María Esther Gilio para la biografía que escribió Gilio sobre Onetti. Y les cuento un poco antes de que nos lea Carolina el poema más famoso de Idea Vilariño, que está dedicado a Onetti. ¿Cómo fue ese romance? En realidad fue una cosa medio narcisa el romance. Idea en un momento tenía una revista que se llamaba Número, que era una revista muy influyente en el Uruguay, y fue la única que le hizo una reseña elogiosa a la vida breve de Onetti, que había sido ignorada en general. Acá, sobre todo en Buenos Aires, y en Uruguay había sido más que ignorada, un poco castigada. Se conocieron, que yo empezaban a ser amantes, todo porque le había hecho una buena reseña, ¿no? Típico de un escritor, típico. Ella le dijo en ese momento, él estaba casado, Onetti, ¿no? Idea siempre fue su amante. Y le dijo a María Esther Gilio en esa entrevista famosa: es el último hombre de quien debía enamorarme, porque éramos lo más imposible de ligar que había. Nunca entendió el ABC de mi vida. Nunca me entendió como ser humano, como persona. Es notable. Si yo hablaba de algo sumamente delicado, él me salía con una barbaridad. Hay que decirle que esto es común igual, ¿no? Sí. Todavía me pregunto... Voy a decir que no hay tipos que no son genios, que son como Homero Simpson y lo mismo. Como, digamos, esto no es Onetti. Esto suele suceder. Uno dice, ¿cómo puede ser? Dice, todavía me pregunto... ¿cómo duramos tanto? ¿Por qué aguanté tantos años? Una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo. Yo estaba con alguien que me amaba, pues ella tenía su vida, por supuesto, ¿no? Y lo dejé para pasar la noche con él. Lo único que hicimos fue ponernos de espaldas leyendo un libro, él y yo otro. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije: sos un burro, Onetti, sos un perro, sos una bestia. Y me fui. Pero igual fue sutil la idea, ¿no es cierto? No se terminó ahí. Hubo dos peleas terribles, una muy injusta de parte de Onetti. Ella fue en el 61, asesinan a un compañero de colegio, de colegio quiero decir, de donde ella daba clase, en el momento en que estaba de visita del Che en Montevideo, así que bueno, hubo una asamblea, como un movimiento político muy importante. Idea fue a participar de eso, y Onetti le dijo: si te vas, no me vas a volver a encontrar. Y ella pensó que era un chiste, porque se acaban de matar a mi compañero, ¿qué me está diciendo? Me voy haciendo el teleteatro. Una cuestión que se fue. Y ella dijo: bueno, ya está, este hombre no tiene retorno. Y luego otra vez, que fue creo que la última vez que se vieron, fue en el 74. En el 74 el gobierno militar uruguayo cierra Marcha, que es una revista que no había sido fundada por Onetti, un periódico en realidad, que no había sido fundado por Onetti ni nada, pero Onetti tenía mucha influencia ahí.
y en ese momento habían elegido, tenían concurso de cuentos, Onetti estaba en el jurado, había elegido un cuento que la dictadura interpretó como un complot para que fuera volteada. Lo metieron preso. Estuvo preso no demasiado tiempo, un par de meses, pero lo trataron muy mal, digo, fue una situación absolutamente espantosa. Idea lo fue a visitar y creo que fue la última vez que se vieron ya como amigos, aunque probablemente haya habido más escarceos porque fue una cosa un poco impresionante. Toda el romance, toda la historia del romance está en uno de los libros más lindos de Idea Vilariño, que es Poemas de Amor. Y yo se los recomiendo especialmente. Son 12 libros de poemas nada más, es bastante poco. Y los diarios creo que se van a ir editando de a poco y a mí me parece un testimonio de la vida de una mujer inteligente y un artista en una época que además digamos sus textos la reflejan de una manera súper aguda, además del chisme que es muy divertido. Nos va a leer Caro el poema más famoso de Idea Vilariño, que ya no, que está dedicado a este hombre, a este perro, la bestia esta. Y después nos va a contar un poquito más acerca de esta mujer uruguaya. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como aquella noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Como decía Mariana hace un rato, Idea Vilariño también escribió letras para canciones para diversos intérpretes. En el libro Idea Vilariño, La vida escrita, editado en Montevideo, ya les digo en qué año, a ver, en el 2007, hay un breve texto titulado Canciones y dice así: mi buena estrella, digamos, me acercó un día a esa pléyade de grandes cantores populares que se dio aquí hacia la década del 70 y que empujaron a varios poetas a transitar un nuevo y hermoso camino. Nos pidieron letras y las escribimos. Mi previa indiferencia por comunicar, mi larga vergüenza de publicar lo escrito, dejaron lugar a la alegría de escuchar esos textos tan bien musicalizados, tan bien cantados, que daban cuerpo a sentimientos e ideas que tantos compartían. A la alegría de oírlos difundidos en un acto público, en las radios, difundidos de manera casi anónima, porque nadie recordaba, por ejemplo, quién había escrito la letra de Los Orientales. Pero con qué compartida emoción a la vuelta de los olimareños al país lo cantó el estadio entero y yo, nadie entre ellos. Una limpia alegría porque aquello era de todos, porque estábamos inmersos en aquella poderosa corriente del canto e inmersos también en la adhesión de un público cálido, compañero y cómplice. Y así salían esos textos a vivir con una vida más rica que la de los libros, a correr mundo con otros bríos y a cumplir con la realidad, tanto o más que aquellos.